Pasando a las verdades del compendio, les decía que comenzamos entonces, nada más ni nada menos, que con el gran sacramento. Porque en este sacramento no solo se nos da la gracia, sino que se nos entrega el mismo autor de la gracia, Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice entonces, Mónica, el compendio sobre la Eucaristía en sus primeros números, el número 271? Nos dice, la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Muy bien. También nos dice el compendio que la Eucaristía es signo de unidad, por eso llamamos también comunión, la común unión de los cristianos, la unión en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. La Eucaristía, signo de unidad, vínculo de caridad, está unido a Cristo, está unido al amor. Banquete pascual, pues efectivamente revivimos como el Señor, aquella última cena, sacramentalmente ya hace presente el sacrificio de la cruz. Allí en la misa recibimos a Cristo y el alma se llena de gracia y nos da una prenda de la vida eterna. Jesucristo nos prometió, y Jesucristo no decía las cosas por decir, que quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea que los que reciben con dignidad, con amor, con cariño la Eucaristía, tienen el cielo asegurado. Qué promesa, ¿no? Es como para dar muchas gracias al Señor el tener este privilegio de poder prepararnos y recibirlo en la Sagrada Eucaristía. ¿Cuándo entonces instituyó nuestro Señor la Eucaristía, Mónica? Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche en que fue entregado, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. ¿Y qué más? Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se los dio diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, o por ustedes. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Esa última cena del Señor nos deja tres grandes regalos. La Eucaristía en primer lugar, pero también esa última cena Jesús nos deja el sacerdocio, cuando les dice justamente a los apóstoles: haced esto en conmemoración mía, para que ellos perpetúen o continúen este sacrificio hasta el final del mundo. Y también Jesucristo nos dejó el mandamiento nuevo de la caridad, de amar a los demás con el corazón de Jesús. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. La Iglesia vive de la Eucaristía y cada cristiano debemos vivir de la Eucaristía. Por eso, si realmente queremos crecer en santidad, en amor, en perfección, es muy importante que procuremos comulgar con frecuencia y comulgar con fruto. Si nos preparamos para esa comunión, nos preparamos teniendo el alma limpia a través de una confesión frecuente, si nos preparamos para la comunión con la oración, entonces esa comunión realmente será como la semilla que cae en tierra buena y da mucho fruto. Por eso la devoción de la comunión frecuente es lo mejor que podemos recomendar los sacerdotes y lo mejor también que puedan hacer los fieles, comulgar con frecuencia, recibir a Jesús con su cuerpo y con su alma. Entonces, en la Eucaristía alcanza su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros, porque lo decíamos recién, no solo recibimos la gracia, recibimos al autor de la gracia, a Cristo mismo. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la gracia, el mismo Cristo, nuestra Pascua. Expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Y nos enseña también el compendio del Catecismo que mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Porque efectivamente en cada misa está presente la Trinidad Beatísima, la Santísima Virgen de modo particular, las almas del purgatorio, los ángeles. Se une el cielo y la tierra en la Santa Misa. Mónica, te voy a pedir que me digas qué nombres son los más comunes para llamar a la Eucaristía. Ellos son Eucaristía,
Santa Misa, Cena del Señor, fracción del pan, celebración eucarística, memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santos misterios, santísimo sacramento del altar, sagrada comunión. Muy bien, todos ellos son nombres que podemos llamar a la Eucaristía, a la comunión. Nos cuenta el compendio que en la antigua alianza la Eucaristía ya fue anunciada, ¿no? Sobre todo en la cena pascual que celebraba cada año el pueblo elegido para recordar la salvación que alcanzaron de Dios, la salvación de la opresión del pueblo egipcio, ¿no? Entonces se acordarán ustedes que Dios les dijo al pueblo que se prepararan para salir, ¿no? Y que comieran aquella comida así de esa manera tan rápida y pronta, y eso que se renovara, y cada Pascua se renovaba esa fiesta dando gracias a Dios por aquella apertura, digamos, por aquella salvación. Y esta cena pascual, de alguna manera, es figura de la Eucaristía. Jesucristo quiso que instituyó la Eucaristía en esta misma cena pascual que celebraba el pueblo elegido, ¿no? Jesús anunció la Eucaristía, se acordarán ustedes, lo cuenta Juan en su capítulo 6, anuncia y dice, bueno, quien come mi cuerpo, quien no come mi cuerpo, y a partir de ese momento muchos se fueron. Se acordarán ustedes que entendieron bien lo que Jesús predicó, porque a partir de ese momento muchos se fueron. Y tal fue la desbandada que Jesús le preguntó a los apóstoles, bueno, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos, no? Si tienes palabras de vida eterna. Ese fue el anuncio de la Eucaristía. Y después, como dijimos, Mónica la instituyó, celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. Así es, ¿no? Bueno, y la Iglesia, fiel al mandato del Señor, continúa haciendo lo que Jesús dijo, ¿no? Haced esto en conmemoración mía. Y así ha celebrado la misa, la Eucaristía desde el principio y continuará celebrándolo hasta el fin de los tiempos. Esta celebración eucarística, esta Santa Misa, tiene dos grandes momentos, dos grandes partes, que son la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Mónica, la liturgia de la palabra está compuesta o comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios. La liturgia eucarística comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística con las palabras de la consagración y la comunión. Estos son los dos grandes momentos de la misa, que está presidida por unos ritos iniciales, ¿no? Y termina con unos ritos finales. Pero tenemos entonces la liturgia de la palabra, que es la proclamación, ¿no? Habitualmente cada semana se escucha una lectura, un salmo, el aleluya si corresponde, y el evangelio. Los días domingo, en cambio, son dos lecturas antes de la lectura del evangelio. La homilía se recomienda que se diga los días domingo, los días de fiesta, los días ordinarios no es necesario, y esa homilía está orientada a explicar esos textos sagrados, esas lecturas que se escucharon. La liturgia de la Eucaristía entonces comprende el ofertorio, la presentación del pan y el vino, la plegaria eucarística o anáfora, que como hemos dicho, las principales son la plegaria eucarística número 1, 2, 3, 4, después hay plegarias eucarísticas de la reconciliación, hay plegarias eucarísticas para niños, o sea que es muy rica la liturgia a la hora de ofrecer estas plegarias eucarísticas que pueda rezar el sacerdote. Y la consagración y la comunión es parte central de la celebración, ¿no? La consagración, donde se realiza, como veremos más adelante, la transubstanciación. Respecto del ministro, Mónica. El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote, obispo o presbítero, válidamente ordenado que actúa en la persona de Cristo, cabeza y en nombre de la Iglesia. Claro, el sacerdote en ese momento, podemos decir que le presta a Jesucristo su voz, sus gestos, sus manos. Allí es Cristo que dice, tomad y comer, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es Cristo el que celebra de un modo milagroso y misterioso. Los elementos esenciales para la Eucaristía son pan de trigo y vino de vid. Son esenciales para la validez del sacramento, tan esenciales que si se consagrara un pan que fuera de cebada o de centeno,
allí no habría Eucaristía, no habría transubstanciación. Si se consagrara un vino que no es debido, un vino de manzana, por ejemplo, la sidra, allí no hay Eucaristía. O sea que son esenciales para la validez. El sacrificio de la cruz y la Eucaristía son un único sacrificio. O sea, es como si se actualizara, como si reviviéramos, como si nos retrotrayéramos en la historia y nos estuviéramos presentes allí en el Gólgota, presenciando la muerte de Jesús. Evidentemente, en la Eucaristía, en la misa, no hay derramamiento de sangre, es cruento el sacrificio, pero es la misma víctima, se ofrece al Padre por los pecados de los hombres, aquí lo dice el compendio, la misma víctima, el mismo oferente, solo es distinto la manera cruenta en la cruz e incruenta en la Eucaristía. También la Eucaristía se ofrece por los fieles vivos, especialmente rezamos por el Papa, por el Obispo, por todos los fieles, rezamos por los difuntos, que es lo mejor que podemos hacer, ofrecer sufragios por las almas que están en el purgatorio. Pedimos también para la conversión de los pecadores, para que vuelvan a Dios, y todos tipos de beneficios espirituales y también materiales. También la Iglesia, repetimos, del cielo está unida a esta ofrenda de Cristo. Por eso Jesucristo, Mónica, está presente en la Eucaristía de un modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Así, verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. El mismo Jesús que nació en Belén, el mismo Jesús que predicó, el mismo Jesús que padeció en la cruz, de un modo muy misterioso. Pero allí está Cristo todo entero, Dios y hombre. Y permanece, ya lo veremos, en la Eucaristía mientras exista la sustancia de pan y mientras exista la sustancia de vino, está Cristo allí presente. ¿Qué significa, Mónica, transubstanciación? Significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Cambio de sustancia, total. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística en el momento de la consagración. Sin embargo, permanecen las especies, sigue teniendo el mismo color, el mismo olor, la misma textura. Cuando fraccionamos la hostia, no fraccionamos a Cristo, Cristo está en cada una de las partes de la Eucaristía. Y como les decía, esa presencia continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. Y hasta aquí esta primera parte sobre la Eucaristía. Continuaremos en nuestro próximo programa para dejarle a Mónica la palabra y que nos dé algunos de sus consejos para padres y catequistas. Gracias, Padre Juan María. Sí, apelemos al sentido común. Vamos por el encuentro número 31 y hace aproximadamente en 20 me habrán escuchado que los animo, aliento y casi exhorto a ustedes catequistas a que inviten a otros potenciales catequistas a colaborar, ¿no?, en la viña del Señor. Pero quise compartir hoy algo que no es un tema menor, es un tema muy importante y es que hay que apelar al sentido común. Es decir, cuando uno está casado, hay que respetar los deberes de Estado, ¿no? Cuando estamos casados, el cónyuge se debe fundamentalmente a su cónyuge, hijos y familia, en ese orden. Entonces, voy a poder dedicarme a colaborar en temas de la Iglesia en la medida que pueda y siempre consensuando en casa con mi marido o con mi esposa, que ninguna de las dos partes se sientan afectadas. Siempre tiene que haber un acuerdo de parte, ¿no?, para poder trabajar tranquilos y felices y ser solidarios, y que nos hace muy felices. A los que somos catequistas realmente disfrutamos mucho de ser solidarios y de poder ayudar a co-crear este reino de Dios, ¿no? Pero recordemos eso siempre, todo dentro de las posibilidades. Conocemos quienes estamos en este ámbito tan lindo, casos de matrimonios que se han sentido un poquito dañados por uno u otro, porque tal vez sin querer y pretendiendo amar a Dios por sobre todas las cosas, se olvidaron que están casados, esa responsabilidad no se puede soslayar. Si estamos casados, nos debemos, repito, a nuestro cónyuge primero, hijos y familia. Entonces, los temas de la parroquia, de la Iglesia, van a tener su lugar, porque cuando Dios quiere algo, si estás destinado a hacerlo, lo vas a hacer, pero llegado su momento y no te sientas con culpa, ¿sí?
Así que bueno, quería simplemente esto brevemente que lo tuviéramos presentes. Muy bien, que es muy concreto y que es de sentido común, porque efectivamente la caridad empieza por casa, así que primero la familia. Evidentemente la familia también será generosa para tratar de ayudar a que el papá o la mamá puedan dedicar ese tiempo a la catequesis, pero lo primero es lo primero, lo segundo es lo segundo. Muy bien, Mónica, gracias.